Saludos, mi nombre es Joshua y voy a estar hablando sobre las investigaciones en la industria. Una de las preguntas que podemos hacernos es preguntar por qué investigamos y la respuesta más sencilla o más rápida y maybe hasta más lógica sería decir, bueno, porque existen regulaciones que nos obligan a hacer investigaciones, ¿verdad? Investigaciones siguiendo, por ejemplo, esas que vemos ahí. Hay muchas más, ¿verdad? Pero estoy diferenciando exactamente esas. ¿Qué más? Bueno, realmente nosotros hacemos las investigaciones para conseguir la raíz causa e implementar acciones correctivas y preventivas que te ayuden a reducir la recurrencia. Sabemos que entonces las acciones correctivas son realizadas para eliminar esa raíz causa y las acciones preventivas son realizadas para eliminar una potencial raíz causa, o sea, algo que potencialmente nos puede entonces causar un problema eventualmente. Las investigaciones son realizadas para resolver problemas y mejorar los procesos. También las investigaciones se pueden hacer por trending, o sea, por tendencias de que algo está yendo mal. Se pueden hacer por potenciales raíces causas o potenciales, o sea, cosas que estamos viendo que nos puede causar un problema, pues también podemos hacer una investigación sobre eso que identificamos en el proceso. Y también pueden ser por auditoría, inspecciones, clientes externos, suplidores externos, clientes como tal. Se pueden quejar nosotros porque el producto que vendemos está mal, por ejemplo, y tiene algún problema y se quejan. Y nosotros tenemos que hacer una investigación para descubrir qué originó ese problema, lo que sería la raíz causa y hacer acciones para evitar que eso vuelva a ocurrir. Realmente las compañías necesitan cumplir las regulaciones y trabajar en lo que viene siendo el mejoramiento continuo. Así que para eso hacemos investigación. Ahora voy a hablar un poco, ¿verdad?, de cuál es el proceso de las investigaciones. Pues la compañía pues, tiene procesos para detectar si ocurre una no conformidad, ¿verdad? Una conformidad sería algo que se supone que no pase, digamos, ¿verdad? Por ejemplo, algo que está escrito en un procedimiento y sucedió lo contrario a lo que dice el procedimiento. Acción inmediata se deben tomar. Por ejemplo, lo primero que podríamos hacer es notificar a un supervisor, al ente de calidad, segregar esa parte afectada y entonces tomar acciones como retrabajarlo, diseminar el personal o si es alguna pieza o algo así, podríamos reemplazarlo. Esos son algunos ejemplos, ¿verdad?, de acciones inmediatas que debemos hacer una vez detectemos que hay una no conformidad. Y te puedes preguntar, ¿siempre necesitamos una investigación? Realmente no. Primero necesitamos definir el problema. Cuando tengamos ese problema bien definido, podemos preguntarnos algo súper importante. ¿Qué cosas o qué requerimientos es el que no se cumple que nos lleva a una investigación? Si eso existe, pues entonces necesitamos una investigación. O si eso puede existir de acuerdo a lo que pasó, pues podemos entonces concluir hacer una investigación o tomar alguna acción preventiva. El problema, ¿verdad? Ya una vez decidiste que sí, tienes una investigación porque un requerimiento falló, pues de lo más importante de una investigación. Uno debe hacerse algunas preguntas importantes como las que son el what, el where, when, y el how, ¿verdad? O sea, ¿qué sucedió? ¿Verdad? ¿A qué cosa fue? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y cómo? Así que si nosotros tenemos bien definido cuál es el problema, muchas veces decimos que tenemos ya la mitad del problema resuelto. Porque es bien importante entender lo que está mal, ¿no? Para poder entonces indagar en eso. Así que de las partes más importantes es entender cuál es el problema. Ya una vez entendimos el problema, lo definimos súper bien, pues tenemos que hacer un impacto inicial. Y este impacto lo hacemos para poder entonces establecer los boundaries, sería de dónde mi problema es.
¿verdad? ¿Qué lotes, qué localizaciones son impactadas? ¿Es línea 1, línea 2? ¿Incluye línea 2 y línea 3? ¿Qué materiales, equipos? Y en este mismo, pues podemos hacer lo que es el Risk Assessment. O sea, qué riesgo tiene el producto. Y los riesgos normalmente se dividen así. Hay veces que quizás pueden haber más subdivisiones, pero estas son las que yo considero más importantes. Por ejemplo, ¿cómo afecta esto al paciente? Severo, medio, no le afecta en nada, ¿verdad? Y estamos hablando en cuanto a la salud. Eh, el producto se dañó por lo que sucedió, es funcional, no es funcional, es debido a alguna especificación, es debido a alguna identificación del producto, es por alguna tendencia, hay alguna tendencia, o sea, más de la primera vez que ocurre, ha ocurrido más veces, y es fácil o difícil de detectar, ¿verdad? Estas son algunas de las preguntas que nos podemos hacer para entender cuál es el riesgo, ¿verdad? De lo que estamos trabajando. Y luego que ya hicimos esa primera parte, pues entonces hacemos nuestro plan de investigación. Por lo normal, ¿verdad? Yo sugiero hacerlo de esta forma. Hay muchas maneras de hacerlo, ¿verdad? Pero lo primero que siempre hago es como que la recolección de datos, ¿verdad? Ver la información del lote, ver las diferentes fases, ¿verdad? Y hacer esa revisión de documentación. Luego, pues tenemos a las personas que saben del proceso, son los subject matter experts. Y también, ¿verdad? Es bueno si hay alguna otra investigación que se realizó de lo mismo, pues se utiliza de referencia para ver entonces qué vieron ahí y qué cosas podemos ver o si ocurrió exactamente lo mismo y entonces por qué las acciones que se llevaron a cabo en ese momento no, pues, no fueron suficientes. Luego se hace una secuencia de eventos, ¿verdad? Donde va la secuencia de eventos va a ir desde que se detectó el problema, ¿no? Un paso atrás de esa detección del problema y un paso adelante, más o menos como siempre me gusta hacer la secuencia de eventos, porque entonces encierro el problema en el medio y atrás coloco lo que maybe puede estar afectando, ¿verdad? Y adelante el siguiente paso, para que haya una frecuencia. Y luego está el background que utilizo para decir cómo se supone que ocurre el proceso normalmente y a la vez explicar, ¿verdad?, cuáles son los elementos, los ingredientes de eso que está sucediendo. Y después vamos al root cause analysis. Después vamos a elegir alguna herramienta de root cause analysis. El problema normalmente es un síntoma, ¿verdad? Que debemos ir preguntando el porqué de ese síntoma para entonces saber por fin a qué nos estamos enfrentando. Pregunta el por qué, hasta ir indagando, hasta conseguir lo que realmente ocasionó ese síntoma. Aquí tenemos algunas herramientas, ¿verdad? De mis favoritas. Tenemos el is not, el Fishbone y el Foul Tree Analysis. El is not es una guía, ¿verdad? Que se utiliza como una matriz donde vamos a aislar el problema, ¿verdad? Cuando preguntamos who, pues podemos decir por qué un turno sí o por qué un turno no, por ejemplo. What, no sé, por qué un equipo sí y otro equipo no. ¿Verdad? Siempre es importante no solamente contestar las preguntas de where and how y who, what, sino ir haciendo una comparación entre esas cosas donde sí es y donde no es. Y esas diferencias es lo que nos puede entonces acercar a lo que realmente pasó. Pues esta es una tabla más o menos discutiendo lo que acabo de decir. Y entonces después tenemos el fishbone, lo cual es una buena manera de investigar. Se usa muchísimo, muchísimo. Y la idea es como que identificar todas las posibles causas, o sea, todas las cosas que creemos, ¿verdad? Y sabemos que pueden hacer que ocurra el problema que estamos investigando.
Y luego, a todas esas causas, ¿verdad? Si logramos detectar alguna que ocurrió, le podemos preguntar por qué y por qué para identificar cómo erradicarla, identificar cuál es la raíz causa. Y luego tenemos el Fault Tree Analysis. Esto es un análisis de fallas y hacemos diferentes preguntas de cómo puede fallar, ¿verdad? Y hay dos maneras de fallar. Es, por ejemplo, si falla esto y esto, ocurre el problema. O, de otra manera, si falla esto o esto. Y aquí el for tree lo que hace es combinar el and con el or. Algunas veces pues no podemos conseguir las raíces causas, no tenemos la información suficiente y pues no sabemos lo que ocurrió. En esas veces pues debemos hacer una investigación robusta, ¿verdad? Donde podemos demostrar que se siguió un proceso sistemático para intentar de tener esa raíz causa. Y en la misma pues podemos identificar potenciales raíces causa y tener acciones preventivas para las mismas. Ya una vez cuando tenemos nuestras acciones preventivas, tenemos que hacer un plan para que las mismas se cumplan. Así que esa acción debería ser bastante descriptiva para que se entienda, ¿verdad?, qué es lo que queremos que ocurra, que sea claro, para que entonces no se implemente incorrectamente. O sea, eso es bien importante, como que uno poder escribir el por qué, ¿verdad?, queremos que esa acción se haga para evitar que la raíz causa ocurra. O sea, la acción correctiva tiene que estar ligada a esa raíz causa. Y si tenemos una acción preventiva, tiene que estar ligada a esa raíz causa potencial. Esas acciones preventivas, pues siempre pues, van a poder ser para cosas que potencialmente pueden afectar, si puede ser otras áreas, por ejemplo, pues entonces se aplica una acción preventiva. Otras áreas, otros sistemas, etcétera. Luego se hace la efectividad, o sea, cuando uno implementa la acción, pues tiene que medir que la acción haya funcionado y para eso las compañías normalmente tienen ya un proceso, ¿no?, de cuánto tiempo se debe hacer, pero normalmente pues se escoge unas 10 veces que se repita el proceso o el doble de la frecuencia que ya está, pero no deberíamos preocuparnos tanto por eso porque ya está establecido por la compañía. Pero si no lo está, pues lo mejor sería unas 10 veces de lo que ocurre el proceso. Y ahí sacaríamos un buen tiempo.